Claudio, buenas tardes, un gusto de escucharlo, gracias por acceder a esta entrevista hoy día feriado. Le habla Enrique Villalobos y le da la bienvenida. Bueno, se nos está entrecortando la comunicación. Vamos a cambiar el mecanismo, vamos a pasar al teléfono. Causa un estupor el tema de vialidad, con una frialdad notable. Sturzenegger dijo de que todo iba a ser para bien. Es una versión moderna del ramal que para, ramal que cierra, claro. Nada más que no necesita que el ramal pare, el ramal cierra. Hay un desprecio por el capital social, porque no llamemos solamente infraestructura, capital social. Si yo descapitalizo a la Argentina, pasa a tener menos capital en su infraestructura. La estoy vaciando. Bueno, ahí estamos otra vez con Claudio. ¿Me escucha bien? Sí, yo los escucho bien, perfecto, no sé si usted... Bueno, ahora sí, ahora estamos en correcta comunicación. Decía usted de que era una actitud prácticamente inhumana la que estaba haciendo, y acá estábamos hablando en esta pausita de que se está desmantelando no solamente lo material, sino también lo que pudo en estos años, lo que logró Vialidad Nacional en cuanto al nivel de sus profesionales. Sí, imaginemos que hay cosas que uno puede aprenderlo en la facultad y otras que no le van a enseñar en la facultad. Tal vez yo que tengo una formación profesional, puede ser que en algún momento uno se pueda adaptar de acuerdo a la formación y aprender un poco las normativas, y puede ser más fácil, pero la carrera solamente de profesionales, digamos, ingenieros, no es solo ese tema que conforma toda la parte humana, sino fundamentalmente los técnicos, que obviamente son los que acompañan a los grupos de inspección y que están controlando en el día a día en las obras que se vayan a ejecutar. Sumado eso a una parte administrativa muy necesaria, y también en aquellos sectores, en aquellos distritos o zonas que tenemos también obreros que trabajan en forma directa cuando tienen que hacer un mantenimiento de una red no pavimentada, por ejemplo. Acá para mí es una mentira lo que dice Sturzenegger de que está, o que no se preocupen los empleados, porque ya ha llegado, así se lo hicieron saber, creo que hasta por carta documento, al menos en algún caso sede de algún distrito ya del interior del país, ¿sí? Entonces creo que nadie va a tener garantizado el trabajo, lamentablemente, y hay que decirlo así. Tal vez lo que no quieran o lo que quieran apaciguar en un primer momento para no generar una verdadera rebelión, ¿no?, de la gente en ese sentido. Pero lo que está haciendo es destruir todo ese andamiaje de formación que justamente se hacía recién referencia desde la parte técnica, algo que lleva años y que se va transmitiendo, inclusive con muchas a veces no la incorporación de profesionales y de gente para que vayan generándose no ningún trasvasamiento generacional que quede incompleto, porque a veces pueden pasar años y a lo mejor no se incorpora nadie fundamentalmente la parte técnica, ¿no? La parte administrativa sí puede ser que esté bien. Y si nosotros cortamos eso durante todo el tiempo que le queda a Milei terminar su mandato, y bueno, poner de vuelta a funcionar, porque yo creo que una vez que se vaya este gobierno, cualquiera sea el gobierno que viene va a tratar de restituir lo que este gobierno está sacando o pretende sacar, porque hasta ahora es un decreto, y no nos olvidemos que ya estamos al límite del vencimiento de la fecha de la ley de bases, y por otro lado yo me imagino que el Congreso y ambas cámaras seguramente van a rechazar este decreto,
Se me hace a mí porque ninguno, salvo todo el grupo de séquitos legisladores que puede tener él, la mayoría, inclusive de algunos socios cada tanto que puede tener dentro de levantar la mano, no creo que se quieran quedar pegados para una ley, un proyecto de decreto para transformarla en ley y que realmente represente un avasallamiento total a lo constitucional, inclusive, porque se va a desproteger. No hablemos solo de la parte humana de vialidad, lo cual es sumamente importante, porque en general también se va cortando lo que pasa en vialidad en otras áreas, pero digo hacia la sociedad, hacia los argentinos todos, que ya de por sí tenemos rutas que no se encuentran en buen estado y que la verdad, para ser honesto, no podemos achacarle todo al gobierno de Milei, pero sí corresponde con toda la fuerza rechazar esta actitud destructiva hacia el Estado, donde va a poner en riesgo las vidas de aquellos que circulemos por las rutas nacionales. Claudio, entonces, Martín lo saluda. Martín. Estoy tratando de pensar racionalmente en todo esto, ¿no? Digo, sí. Las rutas hace muchos años, décadas diría, que son deficitarias. La infraestructura vial argentina deja mucho que desear. Hemos pasado por diversos modelos, vino Menem con los peajes, privatizó, las promesas nunca se cumplieron. Por ejemplo, viví muchos años sobre la Ruta 3 y la Ruta 3 era una carnicería porque había nada más que autovía hasta Cañuelas y el resto era monte, Las Flores, Azul, era una carnicería. La Ruta 5 también viví muchos años, ni hablar, se repite la misma historia, rutas que sacan el 90% o el 80% de la riqueza del país. Digo, ¿cuál sería un proyecto de vialidad razonable para un país como la Argentina? Porque, por ejemplo, un manejo centralizado donde en el corazón, en Buenos Aires, está todo con rutas, pero en el interior no las hay. Una regionalización, una provincialización. ¿Cuál sería el modo de armar un sistema racional para que tengamos rutas que sirvan, que funcionen y que estén sanas? Bueno, yo eso lo plantearía, me parece muy buena la pregunta y también una descripción de la realidad, ¿no? Por eso yo, también lo dije recién, ¿no? Que esto no lo podemos achacar al gobierno de Milei, pero sí las decisiones que van a terminar de condenar a las rutas argentinas. Es como el moño que le hacía falta para terminar de destruirlas en todo caso. Acá lo que tenemos es lo siguiente: la clave es que una planificación integral se tiene que llevar adelante y que tiene que trascender los caprichos políticos o el amiguismo político, tratando de dar prioridades a rutas que no tengan que tener prioridades, ver un análisis integral del sector, porque una cosa es el tema económico, ¿sí? Nosotros tenemos una realidad, tenemos 40.000 o un poquito menos, 39.937 son los kilómetros que salió en el último informe técnico que tuve acceso de Vialidad Nación, sobre el estado, sobre la situación, digamos, de patrimonio de las rutas. Y nosotros tenemos casi 37.000 rutas pavimentadas, pero ¿cuántas están en buen estado? A ver, acá lo más grave que yo estoy viendo, porque el otro lo puedo resumir como un tema de planificación, no solo en el tema de rutas, planificación integral del estado de la infraestructura a nivel país, que no es solamente las rutas. Digo porque cuando uno tiene que pensar en forma macro, tiene que incorporar todo y a partir de eso tomar las decisiones políticas, y donde realmente la parte política, independientemente del color que esté gobernando, realmente se tiene que poner a tono con lo que es con lo que quiere la sociedad.
La sociedad busca distintas respuestas y por eso tenemos un gobierno como el que tenemos, porque la gente quiso buscar algo diferente y es entendible que la gente quiera hacer eso. En este contexto, por ejemplo, de esos 40.000 kilómetros de ruta, yo en el 2023 hice, antes que asuma este gobierno, y todavía no estaba bien definido, creo que era a mediados de 2023 que lo planteé, y en ese momento me dio como 14.000 millones de dólares el análisis que yo llevé adelante de acuerdo al estado en que se encontraban en ese momento las rutas. En esas circunstancias el análisis me arrojó que había de los 37.000 casi kilómetros que tenemos, casi 22.000 estaban entre un buen estado y regular, y que 15.000 era lo más llamativo, se encontraban en mal estado. Entonces, obviamente que uno tiene que poner sobre un tablero o sobre un plano, sobre un mapa de la Argentina, y realmente ahí es donde tiene que ir la planificación. Claudio, buenas tardes, sí. Daniel Gallardo lo saluda. Buenas tardes, Daniel. Marcelo Jorge Campoy es el actual responsable de esto. Increíblemente este hombre viene de la época de Carlos Saúl Menem y ya tenía en ese gobierno la actitud o la inclinación de hacer desaparecer Vialidad Nacional. Ajá. Vivió o sobrevivió al traspaso de gobierno y llegó al Fernando de la Rúa y se tuvo que ir en el helicóptero con él. Le hago esta observación porque obviamente empieza uno a tejer y a mirar qué es lo que puede llegar a pasar en el tiempo que viene. Entonces le pregunto, ¿usted cree que hay voluntad o decisión política de reorganizar esto o de determinar simplemente, como alguna vez quizás Menem lo quiso hacer con Vialidad Nacional, hacerla desaparecer a través de este hombre, Campoy? Y si es así, bueno, esto que estamos analizando se va a profundizar y la inversión nunca va a llegar. A ver, no, la decisión política del gobierno es cerrar el Estado. No sé de qué va a ser presidente, porque si él quiere destruir el Estado, cerrar el Estado, ¿presidente de qué Estado va a ser? ¿No? Es una cosa paradójica que lleva para más que nada para un tratamiento psiquiátrico, no ni siquiera psicológico, por parte de este tipo de posición tan extrema, porque esto que se está planteando del cierre de Vialidad es el cierre del Estado, y lo dice él mismo. Entonces no tenemos que esperar. Él no lo hace para hacer un Estado eficiente, porque a su vez quiere destruir el Estado. Él ahora va a privatizar para ubicarlo en el contexto de qué le interesa de la parte de la red vial. De los 40.000 kilómetros, nosotros vamos a tener 9.155 kilómetros que van a ser y que ya están en el proceso de llamado a licitación. Creo que ahora, lunes pasado, justamente se terminó la última audiencia pública, que es un mero simplemente formulismo que ni siquiera es vinculante, pero para el tercer tramo del paquete de licitaciones para las concesiones. A ver, seguramente de esos 9.000 kilómetros con un mantenimiento mínimo adecuado van a ser transitables esas rutas, pero esas rutas va a quedar claro que no van a ser donde realmente la gente no tiene medio de comunicación y forma de llegar, en una ruta de mal estado donde no tenemos suficiente tránsito, y ningún privado se va a querer asumir meterse al frente de una licitación, de una concesión donde va a tener que mantener la ruta pero va a tener poco ingreso. Entonces, ya de por sí el 75% de la red vial va a quedar a manos de la destrucción, del tiempo
de la falta de conservación, y ni siquiera podríamos pensarlo en la entrega de las rutas como desearía tanto el gobierno con las provincias, a las provincias, porque se quiere hasta delegar y dice, no, yo te entrego las rutas, y le prometían, hasta que los gobernadores tardaron mucho en darse cuenta, que eran solo promesas, pero le quería encima entregar las rutas, como tantas otras cosas, para que se hagan cargo, pero a su vez le pasa cada vez menos de los fondos que le corresponden con participación. Entonces, la situación, obviamente que se va a ir agravando. En ningún país del mundo tenemos un Estado ausente. Al contrario, los países como la que él toma como ejemplo, hay muchos que tienen en general una intervención en lo que es las obras públicas que pueden llegar 10, 11%. Lástima que no tengo a mano una estadística, pero yo estoy haciendo un análisis de nivel de infraestructura en general a nivel mundial y viendo las incidencias de los distintos países, pero es contradictorio con las propias doctrinas de las cuales él mismo se está apoyando. Acá yo veo que realmente la situación, porque uno puede decir, yo no tengo plata para hacer estas inversiones que se necesitan, y eso es entendible. No sé si será entendible a lo largo de tantos años por qué llegamos a donde llegamos con el estado de las rutas. Yo creo que sí es entendible si uno ve que a veces que la parte política va por encima de la parte técnica y de la lógica que debería ser la planificación, y siempre se terminó a veces malgastando a lo mejor los fondos, o las políticas no tuvieron en cuenta en la medida que se iba avanzando y íbamos teniendo cada vez más argentinos, iba creciendo la población, no fue acorde en general la infraestructura en esa misma proporción. Digo porque este tema de vialidad puede ser un ejemplo, pero también es un ejemplo si uno después mira qué pasa con la obra hidráulica, qué pasa con otras áreas donde yo puedo tener agua potable, pero tampoco tengo un agua potable de calidad. Y eso tal vez ustedes no lo vean, pero en el conurbano, la gente que vivimos acá sabemos que podemos tener agua, pero ¿cuál es la calidad de agua que tenemos? Sí, es parte de un mismo paquete, digamos. En realidad es un tema emblemático en este tema de obra pública, y lo ha puesto en el tapete la crisis de la obra pública, y acá en Mendoza también tenemos que tener muy atento el cuidado de lo que es el agua. Claudio, se nos ha ido el tiempo. La situación es digna de ser atendida y explicada por profesionales como usted, así que le agradezco mucho su tiempo, su gentileza de haber accedido a esta entrevista, y bueno, que termine un buen 9 de julio pensando en lo mejor que se puede hacer por este país. Muchas gracias, Claudio. No, por nada, yo el agradecido soy yo, porque me han llamado, por compartir algunos de los conceptos. Esto da obviamente para una larga charla, pero ser consciente de los tiempos que se tienen, ¿no? Pero bueno, lamento que no se han entregado cosas que puedan dar una esperanza, bueno. Pero la mejor esperanza es partiendo de la realidad. Solo así, cuando tocamos el fondo, podemos salir hacia adelante. Ahí llegaremos. Bueno, hasta siempre. Muchas gracias. Abrazo grande a ustedes. Hasta luego.